chavos, ¿qué pasó? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las lenguas romanceses o bien conocidas como lenguas latinas. Las lenguas latinas son una rama indoeuropeas de las lenguas relacionadas entre sí y que históricamente aparecieron como una evolución al latín vulgar, entendido en su sentido etimológico de habla cotidiana del vulgo o común entre la gente, y opuesto al latín clásico, una forma estandarizada de cierto momento era una lengua aprendida como una segunda lengua y no como una lengua materna, fueron las lenguas itálicas que sobrevivieron a este cambio. Uno de los datos relevantes que podemos tomar de las lenguas latinas es que las lenguas latinas emplean el alfabeto latín, el cual tiene origen del etrusco. Los etruscos tomaron prestado el alfabeto griego y los griegos usaron el alfabeto fenicio para elaborar el suyo, como una especie de cadena que los favoreció. El latín fue originalmente hablado en la región de Lacio, en el centro de Italia, y gracias a las conquistas romanas, el latín se expandió por Europa occidental, Europa meridional y por las regiones del norte de África. Historia de las lenguas romances. Las lenguas romances son hereditarias del latín. El latín se extendió por toda Europa como resultado de la expansión del Imperio Romano, quienes usaban el latín como lengua materna. En la caída del Imperio Romano, las tribus germánicas tomaron el norte de Europa y el latín se afianzó en el sur. Con los años, el latín que se hablaba en estos países del sur de Europa se fue transformando hasta convertirse en lo que hoy denominamos como lenguas romances. Las características principales presentes de las lenguas románicas son las siguientes. Las lenguas romances son todas lenguas fusionantes. El alineamiento morfosintáctico dominante en estas lenguas es de tipo nominativo-acusativo. El orden básico parece ser SVO, tienen preposición y los determinantes generalmente preceden al sustantivo. Presencia de un sistema de flexión verbal con numerosas formas y lleno de irregularidades. Presencia de al menos dos posibilidades para el género gramatical, masculino-femenino. Dos posibilidades para el número gramatical, singular-plural. Presencia de concordancias gramaticales de género entre el sustantivo y el adjetivo, y entre el número del sujeto y el número expresado en el verbo. Y presencia de artículos desarrollados a partir de demostrativos del latín. Existen dos tipos de latín, el latín culto y el latín vulgar. En sus diferencias de uso, el latín culto era la lengua cultivada por los literatos conforme a todas las leyes estilísticas de la época y se escribía como tal. En su lugar, el latín vulgar era fundamentalmente el mismo lenguaje, pero se hablaba por el pueblo y normalmente no se acostumbraba a escribirlo. En sus diferencias fonéticas, el latín vulgar se fijó en un solo acento intensivo, olvidando el acento tónico. Las vocales A, I y U dejaron de usarse en sus modalidades largas y se redujeron en un solo sonido. La A, la E, y la I, breves sin acento, se volvieron semiconsonantes. En sus diferencias de construcción gramatical, el latín clásico era sintético, resumía en una palabra varios conceptos, mientras que el latín vulgar era analítico, se explicaba a través de muchos términos, por lo cual en este se multiplicaban las palabras o se utilizaban un poco más de palabras. En sus diferencias bibliográficas, el latín culto se estudia en obras finalmente transmitidas en la actualidad. El latín vulgar se encuentra en numerosos textos breves tales como citas de autores, inscripciones latinas y documentos privados.